Por supuesto, el atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay ha pasado a planos internacionales. Diferentes organismos de derechos humanos. Ayer hablábamos con la Organización de Naciones Unidas, su representante para Colombia, pero también, por supuesto, organizaciones como Human Rights Watch han mostrado su preocupación con este atentado en contra del precandidato presidencial. Lo hizo su directora para las Américas, Juanita Gobertus, que tengo el gusto de saludarla a esta hora. Juanita, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes para usted. Juan, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora Gobertus, usted tiene una doble condición aquí. Representa una de las ONG en derechos humanos más importantes en América, pero la otra es su condición de colombiana, que creo que esto es inevitable que no nos duela a todos. Desde esas dos condiciones, ¿usted cómo ve esto que pasó? En primer lugar, mi profunda solidaridad con la familia de Miguel, con todos sus allegados, su equipo de trabajo. Hago fuerzas cada segundo por su recuperación. Este es realmente un hecho profundamente doloroso que realmente recuerda los peores momentos de violencia política en Colombia. Nos devuelve a un momento en el que hacer política cuesta la vida, en donde en vez de tener discusiones, por más profundas que sean, se debate con argumentos, se debate desde la discusión política. Nos devuelve a un momento en el cual en este país cualquier discusión política terminaba en armas. Es un momento de profunda tristeza que, insisto, realmente tiene una afectación directa en la democracia de nuestro país. ¿En qué momento y uno cómo entiende que eso que pasó en los 90 o que pasaba en los 90, que mataban candidatos a portas de entrar a una contienda electoral, más de 35 años después siga ocurriendo? Pues lo primero que yo creo que hay que entender también es el contexto en el cual esto se ha dado. Por supuesto, serán las autoridades y particularmente la Fiscalía y los funcionarios de investigación de Policía Judicial quienes puedan dar realmente elementos con evidencia para saber qué fue lo que pasó. Pero el contexto de violencia en el país es innegable. Desde 2016 los homicidios en el país se han incrementado en un 20%, los secuestros en un 35%, el desplazamiento forzado se ha cuadruplicado. Los confinamientos han llegado a 10 veces más lo que eran en el 2016. Ese contexto, que no es la primera vez al que nos referimos en este espacio, en distintos momentos hemos discutido la ausencia de una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos, está empezando a cobrar una serie de eventos atroces en el territorio nacional. Y por supuesto, insisto, serán las autoridades las que expliquen qué fue lo que sucedió en este caso en particular, pero creo que es importante señalar que estamos en un momento de recrudecimiento de la violencia en Colombia que es supremamente preocupante. Sí. Como sociedad, doctora Gobertus, que este es otro análisis interesante que ha aparecido aquí, ¿qué nos corresponde? Aquí se ha hablado de polarización, se ha hablado de un lenguaje de odio, en el cual los presidentes de las altas cortes han reflexionado y dicen hemos retrocedido mucho en ese lenguaje de odio. Como sociedad, ¿qué nos corresponde? Yo creo que se ha puesto sobre la mesa, Colombia ha tenido un pasado de cómo la retórica incendiaria, cómo las palabras muchas veces dichas en micrófonos en Bogotá terminan traduciéndose en realidades violentas. El caso más emblemático en Colombia, la violencia, cómo entre los debates entre liberales y conservadores se traducían luego en el campo en masacres atroces. Es innegable que el nivel de conflictividad política a través de un discurso incendiario ha crecido en Colombia. En primer lugar, en cabeza del presidente Petro, pero también hay que decirlo en cabeza de varios líderes políticos de distintos partidos. Que hoy tengamos un tinglado de distintos trinos anteriores al atentado del presidente, de Vicky Dávila, haciendo referencia violenta a Miguel Uribe Turbay,
de una manera que expone a la violencia es realmente preocupante. Y yo creo que el llamado que ya muchos han hecho, cómo nos aseguramos de hacer un uso de las palabras, entendiendo que las palabras tienen consecuencias y que pueden tener consecuencias atroces en este caso, es fundamental si queremos construir una Colombia en paz en algún momento de nuestra historia. ¿Usted cree que estamos dispuestos a reconocer todo eso que usted ha dicho, doctora Gobertus? Lo digo sin tapujos, partiendo de mí, de usted, de todos. Es decir, porque a veces lo más difícil es reconocer los errores que tenemos nosotros y cómo indirectamente o directamente construimos y contribuimos tal vez a esto que se ha desatado. Sí, sin duda. Yo soy una firme convencida de eso. Yo creo que cuando hay una discusión, digamos que nos hace un llamado cultural tan profundo y cuando estamos en una conversación sobre cómo las palabras pueden tener un impacto en la vida de las personas, en su integridad, por supuesto que hay que hacerse preguntas directas y increparse cada uno de nosotros qué tenemos que hacer. Dicho eso, también creo que hay que ser conscientes los niveles de responsabilidad, particularmente de quienes están en el gobierno, son muy superiores por el hecho de ser gobierno, porque les corresponde no solamente no violar los derechos, sino ser garantes de esto. Por eso hemos insistido, tiene que permitirse que se conduzca la investigación de este caso con toda la imparcialidad, toda la transparencia, sin andar comentando posibles hipótesis o posibles teorías del caso, porque eso solamente genera más desconfianza. Es la investigación basada en la evidencia que sea recolectada la que tiene que ir dilucidando cuanto antes quiénes son los responsables detrás de este gravísimo hecho. ¿La violencia política había desaparecido en Colombia o esa sigue? Porque hay una editorial muy interesante, doctora Gobertus, del Espectador. Dice, esa nunca se ha ido. Todos los días aquí estamos reportando asesinatos de líderes sociales, asesinatos de defensores de derechos humanos. Esa parece que nunca la hemos superado. Pues lo primero es que yo creo que si uno pone en perspectiva, Colombia sigue teniendo una característica muy particular, muy distinta a lo que vemos en el resto de toda la región, y es que Colombia a hoy es el único país en toda América Latina y el Caribe que tiene un conflicto armado de carácter no internacional. Eso nos pone en unos niveles de violencia muy distintos a los que hay en otras partes de la región, incluso lugares de la región que se enfrentan a violencia de criminalidad organizada, supremamente letal, que afecta la vida diaria de las personas, pero que es distinto de lo que significa vivir un conflicto armado. Eso nos pone ya en un panorama distinto, en donde hay grupos que han buscado tener supuestamente un impacto político, cualquiera que sea, a través del uso de las armas. En ese sentido estoy de acuerdo. Por supuesto que violencia política en Colombia ha existido y se ramifican muchos de los impactos que señalabas. El hecho de que Colombia hoy sigue siendo, según varios de los distintos indicadores, el país más violento para los líderes sociales y defensores de derechos humanos, uno de los más violentos para los líderes ambientales. Sin duda, esos fenómenos están allí. Ahora, yo sí creo que es innegable, si uno mira los distintos indicadores, que Colombia viene en un proceso histórico desde los últimos más o menos 30 años, en donde varios de los indicadores de seguridad venían mejorando en reducción de homicidios, en reducción de secuestros, en reducción de desplazamientos. Colombia no está hoy en los niveles de violencia que teníamos en el 89, en el 90, de ninguna manera. Estamos en un lugar muy distinto. Y en ese sentido yo creo que ese llamado a reconocer que las cosas han venido cambiando es importante. ¿Qué es lo que preocupa? Que, como señalaba con los indicadores, aunque no estamos en los indicadores de inseguridad que teníamos a finales de los 80, comienzos de los 90, venimos desde 2016 en una tendencia negativa. Y esa tendencia es preocupante porque Colombia sabe justamente lo que es que eso empiece a crecer y crecer de manera descontrolada. Lo que vivimos en este país en el 89, el 90, con precandidatos presidenciales asesinados, es ese recuerdo, yo creo que
para muchas nuevas generaciones casi que ya no existía. Y eso, lo que ha sucedido con el atentado a Miguel Uribe, recuerda ese tipo de violencia. Yo creo que por eso es distinto y por eso, digamos, creo que es importante no generalizar. No creo que sea el mismo tipo de violencia política. Es distinto que hoy haya un precandidato presidencial que se debata entre la vida y la muerte. Pensábamos que eso ya no pasaba y se lo digo como joven, doctora Agobertus, que eso que uno veía en documentales, yo no viví esa época, era, pues sí, una película de terror que vivieron nuestros papás, pero que en este momento con unas instituciones mucho más fuertes, le agrego a esos indicadores que usted también pues aduce como factor, hay instituciones más fuertes que las de esa época. Pensábamos que esto nunca iba a pasar y pasó, doctora Agobertus. Así es, insisto, yo creo que esto es un parteaguas en términos de entender qué podía empezar a pasar si la seguridad se seguía deteriorando y de manera dramática hoy el país lo está viviendo. Sí. ¿Cómo empezamos a mirar hacia el futuro? Es decir, y planteemos una cosa, la primera, garantías electorales, doctora Agobertus. Hombre, si el senador, y así lo decía el editorial del Espectador, más visible, uno de los más visibles, no puede hacer campaña y le pasa esto, ¿qué les espera a todos? No, por eso lo señalaba al inicio. Yo creo que el impacto en la democracia, a veces decimos esas palabras grandes y no se entiende. Yo creo que hoy personas que quisieran hacer política, justamente como señalas, incluso a un nivel más pequeño, política local, en una junta de acción comunal o en un consejo o en una asamblea, se preguntan si hay las garantías para hacerlo y eso genera un impacto directo de no ser capaz, digamos, de tomar ese riesgo, porque hasta la vida puede estar ahí. Y yo creo que ese es el impacto tal vez más intangente, pero es el deterioro dramático de lo que puede ser de lo que puede ser el impacto en materia digamos, afectación de la posibilidad de la democracia, de que los candidatos puedan hacer campaña. Ahora, por supuesto, el impacto adicional en general para los distintos candidatos es que hoy candidatos presidenciales necesitan poder tener las garantías para poder seguir adelante con su campaña. Y la principal recomendación que hemos venido haciendo es que tienen que tomarse ya todas las medidas para redoblar los esquemas de seguridad y las medidas de protección para que los candidatos puedan hacer campaña. Que se atente contra un precandidato presidencial, contra un actor tan importante de la política, ¿esto muestra que el Estado falló? Lo primero es que hay un deber de protección y de garantía por parte del Estado, independientemente de quién es responsable y que, por supuesto, insisto, serán las autoridades judiciales las que tienen que establecer quién está detrás de este hecho. Evidentemente, en el deber de protección y de garantía que tiene el gobierno colombiano de ofrecer en general a sus ciudadanos, pero en particular a quienes tienen un riesgo adicional, por supuesto que hay una falla, hay una persona hoy debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero además añadiría que según el abogado de Miguel Uribe, en reiteradas oportunidades habían solicitado el incremento de las medidas de su esquema de seguridad y habían recibido una negativa. Yo creo que ahí hay una responsabilidad adicional de cara a una persona que según el abogado había presentado ya varios indicadores de riesgo adicional. Claro. Doctora Agobertus, en ese diálogo político que se tiene que hacer, aquí van a tener que sacrificar las partes para poder llegar a un consenso, y un consenso donde Colombia pueda avanzar en materia de unión. ¿Cómo construir esos consensos? Yo creo que la garantía mínima deberían ser los derechos humanos. Si nos ponemos todos de acuerdo que hay unos mínimos esenciales y básicos como la libertad de expresión, como la libertad de asociación, que hay que poder tener un debate sobre la base de no pretender anular al otro, sino entender que en democracia hay personas que piensan distinto, no enemigos, no
contrincantes existenciales, sino ideas, debate. Creo que es la única manera en la cual una sociedad puede reconstruir ese proceso de diálogo, de tolerancia, de lo que es la esencia de la democracia misma. ¿Qué tanto daño le hace el oportunismo político a este momento? Yo creo que le hace muchísimo daño, muchísimo daño. Creo que es un momento para tener toda la altura, en primer lugar, solidaridad con la familia, con su equipo de trabajo, realmente rodearles y de poner cualquier interés personal. Es un momento para estar a la mayor altura posible. Lo que más necesita en este momento el país es que haya una investigación independiente, imparcial, que pueda esclarecer lo que sucedió. Y que empiece el gobierno cuanto antes a poner en marcha medidas adicionales de protección de todos los candidatos para poder enfrentarnos a una jornada electoral que realmente permita una participación plural. Doctora Cobertus, y ya para finalizar, lo primero que le decía en esa entrevista al saludarla, en su doble condición de colombiana, pero también de directora para las Américas de Human Rights Watch, ¿cómo le decimos a los colombianos que crean, que sigan creyendo en este país? Este país ha recorrido un camino muy largo, y viene de un lugar en donde esta noticia que nos tiene conmocionados a todos era tristemente una noticia a diario en muchos casos. Este país ha salido adelante a pesar de esas adversidades por el temple, por la decisión de colombianas y colombianas que han seguido luchando porque este país sea mejor. Yo estoy convencida de que ese es nuestro talante y que es posible hacerlo, pero creo sin duda que eso requiere garantías de seguridad básicas y protectoras de derechos humanos para que podamos construir ese futuro conjuntamente. Doctora Cobertus, ha sido usted muy amable. Gracias por estos segundos. A ustedes, muchas gracias por la invitación.